Hola, bienvenida a mi canal. Soy Silvia y hoy vamos a coser juntas paso a paso mi nuevo patrón Emory. Si te gusta y quieres hacerlo tú también, te dejo el enlace en la descripción. El primer paso es coser las pinzas de cintura y de pecho del delantero. Y después las pinzas de cintura del trasero. Si quieres un tip para coser la pinza de cintura en este tipo de vestidos, yo empiezo cosiendo la pinza unos centímetros más hacia dentro de la punta. Doy unas puntadas hacia adelante, levanto el prensatelas y giro la tela completamente. Coso la pinza hasta la punta y vuelvo a darle la vuelta. Es más fácil que empezar en la punta. Ahora vamos a poner la entretela a las piezas del cuello. Debemos tener 4 piezas. 2 para la parte izquierda del cuello y 2 para la parte derecha. Vamos a aprovechar también para meter hacia adentro el margen de costura de la pieza del cuello que va hacia el interior. Lo haremos en los dos lados. Como ves, en cada lado del cuello, solo una de las piezas, la que va hacia el interior, tiene el margen de costura metido hacia adentro. Ahora vamos a pasar una puntada lo más al borde que puedas para unir las dos piezas del cuello. El siguiente paso será juntar los hombros derecho con derecho. Fíjate bien cuando unas la pieza pequeña del delantero que te queden las dos sisas mirando hacia el mismo lado. Ahora vamos a juntar el cuello con el cuerpo. Cuando coloques las piezas, ten en cuenta que la parte redondeada del cuello va siempre hacia el delantero. Junta la marca del patrón del cuello con la costura del hombro. Ahora ya nos ha quedado perfecto para después, más adelante, cerrar el cuello metiendo hacia adentro el margen de costura. Podéis cortar el piquito que queda para que os sea más sencillo. Ahora vamos a empezar a colocar el bies. Lo haremos primero en la abertura del pecho. El bies recorre toda la abertura y todo el cuello, pero debéis parar de coser unos centímetros antes de terminar el cuello. Si lo vas a hacer como yo y vas a poner un bies de distinto color, recuerda cambiar el hilo tanto de la bobina como del carrete. Esta parte del vestido es quizás la más complicada. Coser un bies de un color diferente al de la tela requiere mucha paciencia. Cuando llegues al cuello, mete el margen de costura hacia adentro.
En la parte curva del cuello te recomiendo que hagas estos pequeños cortecitos para poder adaptar el bies de forma correcta. Recorta la curva del cuello lo más al borde de la costura que puedas para darle la vuelta y que la curvatura quede bien. Y ahora meteremos el bies hacia adentro y volveremos a coser por encima. Ya hemos cosido la abertura superior, ahora vamos con la inferior. Si ya has hecho la superior, esta va a ser súper fácil. Y ahora, para terminar la abertura inferior, vamos a juntar derecho con derecho de la tela las dos piezas y coser el margen de costura. Te dejo un tip para que la abertura quede bien, y es que cuando llego al final, antes de coser el bies, dejo de coser recto y hago una costura diagonal. Y ahora vamos a juntar derecho con derecho las dos piezas de la abertura superior. El siguiente paso es poner la cremallera invisible.
Para colocarla, abre el cuello y coloca la cremallera en la parte superior. Y para terminar el trasero del vestido, juntamos derecho con derecho de la tela y cosemos desde la cremallera hasta el bajo. Para dejar bien rematada la cremallera en el cuello, vamos a juntar las dos piezas del cuello derecho con derecho de la tela y vamos a pasar una puntada pegada al borde de los dientes de la cremallera. Corta el exceso de tela del pico y dale la vuelta. Ahora realiza el dobladillo de la manga. Debes doblar la tela 2 veces sobre sí misma y pasar una costura por el borde. Ahora tenemos que unir la manga con el cuerpo. Junta la tela derecho con derecho. Recuerda que la manga tiene 3 marcas. La marca del medio que debes juntar con la costura del hombro, la marca del delantero que se representa con una línea y la marca del trasero que se representa con 2 líneas. Cose toda la manga. Para terminar el vestido, junta el delantero y trasero derecho con derecho de la tela y cose los laterales. Ya podemos rematar el cuello. Para hacerlo, yo te recomiendo usar una puntada invisible a mano. Para rematar el bies, vamos a utilizar la misma técnica que usamos en el cuello con la cremallera. Vamos a juntar el bies derecho con derecho, marcamos el final del cuello y cosemos. Ahora cortamos el exceso y le damos la vuelta. Lo colocamos bien en el cuello y cosemos hasta el final.
Ahora tienes que coser el bajo del vestido. Puedes hacerlo doblando la tela 2 veces sobre sí misma o con esta técnica para que te quede un dobladillo muy finito. Dobla la tela hacia adentro 1 centímetro y pasa una costura lo más al borde que puedas. Ahora recorta el exceso de tela. Dóblala sobre sí misma otra vez y vuelve a coser. Y ya tienes tu dobladillo finito. Ahora vamos a hacer los botones con el mismo bies con el que cosimos el vestido. Parece más difícil de lo que es, pero una vez haces el primero, los siguientes ya te salen solos. Es un tipo de nudo que tienes que trabajar un poquito. La primera vez que lo haces no te queda súper apretado, luego tienes que ir apretando poquito a poco para que te quede el acabado perfecto. Te dejo un vídeo con un cordón más grande y de otro color que creo que se aprecia mejor en cámara, pero quería que también vieses el resultado final con el bies. Como ves, una vez lo tengo hecho, empiezo a tirar nudo por nudo para que quede bien apretadito. Ahora debes hacer la otra parte del botón. Dobla un trozo de bies a la mitad, mide el ojal por el que pasará el botón y cóselo. Yo lo he cosido a mano, pero también puedes hacerlo a máquina. Cada pieza mide 6 centímetros de largo. Corta el exceso. Ahora debes meter el final del botón hacia adentro como si fuera el margen de costura, para que quede bien rematado. Como ya te dije, yo todo esto lo eché a mano porque no quería que se viesen las costuras, pero también puedes hacerlo a máquina perfectamente. Le paso también unas puntadas para que no se abra. Recuerda que tienes que hacer 7 de cada, 3 para la abertura superior y 4 para la inferior. Y ya solo te queda coserlos al vestido, yo lo he hecho a mano.
Y ya tenemos el vestido Emory terminado. Espero que te haya gustado. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.